la sociedad española tiene una percepción del cambio climático como un problema, es decir, no se niega, no existe una negación como problema, pero sí es cierto que la reacción es de no saber qué hacer, no saber cómo actuar ante este reto. Por otra parte, las investigaciones que estábamos desarrollando sobre las prácticas educativas exitosas de otros movimientos sociales nos daban pistas sobre algunos aspectos que estaban funcionando a la hora de desarrollar actividades. Fundamentalmente, la importancia del trabajo grupal para ese refuerzo más incluso en clave emocional, la importancia de llevar las actividades y las acciones a desarrollar a la cotidianidad, es decir, al día a día de las personas que participan, y también, y esto es otro de los elementos que para nosotros jugó un papel relevante, el elemento lúdico, ¿no? El elemento también de divertido, de que fuera algo amable, ¿no? En una primera fase, este proyecto se desarrolló de forma como una iniciativa piloto en 3 centros socioculturales de la ciudad, y después de una primera evaluación muy positiva con grupos de adultos, se puso en marcha ya de forma más amplia en 6 centros socioculturales en otros 6 centros de la ciudad. Para nosotros, en primer lugar, los destinatarios diana del proyecto era público adulto. Si bien es cierto que después del primer piloto quedó aún más confirmado, más que un público adulto, incluso un público senior, ¿no? Un público de tercera edad, puesto que uno de los elementos, el hilo conductor que guiaba las 6 sesiones de trabajo, era fundamentalmente la memoria, ¿no? Una memoria de bajas emisiones, un pasado de bajas emisiones, en donde los participantes nos hablaban de cómo era su infancia, su juventud, de bajas emisiones, de bajo consumo, y a partir de estos elementos veíamos cuáles de ellos podíamos aprovechar para un futuro en donde nos vamos a tener que adaptar a unas nuevas condiciones que aún no sabemos cuáles son, ¿no? Precisamente lo que hacemos es, evitando una lectura nostálgica del pasado, buscar qué elementos nos pueden ser útiles de ese pasado de bajas emisiones para un futuro, para los retos que el cambio climático nos va a pedir, ¿no? en los próximos años. Cada un contou súa historia como se vivía antes, como se vive agora, que cambiou moito isto. Eu vino ben. E pouco a pouco fomos quitando, cada un falou do seu, fomos quitando o tema do asunto. Trabajamos en 2 líneas, una, prepararnos, intentar aumentar la resiliencia de la ciudad delante de estos cambios, y otra, aportar lo que podemos a minimizar esos cambios, minimizar ese impacto. Es enfocar la transición hacia un modelo más ecológico, más sostenible, medioambientalmente y socialmente, y dentro de este proceso, pues evidentemente un concello, un ayuntamiento tiene mucho que decir y mucho que hacer en cuanto a sus competencias. Santiago tiene una gran ventaja, que es la sede de la universidad más antigua de Galicia, una de las más antiguas de España. Entonces tenemos ahí un fondo de conocimiento, un fondo de iniciativas con las que colaborar y que pusimos en marcha, no solo con este proyecto Descarboniza, que estamos colaborando con la Universidad de Santiago. Mantenemos una colaboración estable y la intentamos ampliar porque reconocemos que es un referente de conocimiento la universidad, que realmente sería bastante absurdo no pescar en él, porque realmente el conocimiento que se genera en la universidad es conocimiento por el bien de la sociedad, y nos como sociedad pues intentamos aprovecharlo, y realmente estamos muy satisfechos de esa colaboración. Los espacios en donde desarrollamos el proyecto son precisamente centros socioculturales como este. Es el Centro Sociocultural de Vite, de José Saramago, y en ellos decidimos trabajar en estos espacios, puesto que eran espacios de encuentro para todo el barrio, ¿no? Que es a nivel comunitario con quien queremos trabajar. Y además participan, son usuarios, usuarias de estos centros, los que para nosotros eran los destinatarios principales, los que denominamos públicos periféricos. Esto es, personas adultas e incluso de tercera edad a las que no llega información científica sobre el cambio climático, es decir, personas
que a priori no participarían en actividades, no se verían implicadas en actividades relacionadas con el cambio climático, con el medio ambiente en general, y que nos parecía que era especialmente importante llegar a estas personas. A través del programa Descarboniza, la gente mayor está descubriendo que los avances o supuestos avances de tecnología, alimentación y etcétera significan un retroceso para el planeta y para el medio ambiente. Son más conscientes y lo transmiten en sus casas y a sus familias de la importancia del cuidado del planeta y intentan mejorar su entorno próximo. Entonces, nuestro objetivo sería que las actividades que realizamos con estas señoras ahora mismo, porque son señoras de entre 50 y 80, se abran a la parroquia o se abran a la ciudad. Ellas entran con un poco de miedo, pero una vez están dentro lo hacen con mucho ánimo. Al principio no se ven capaces de no, eso no es para mí porque eso es para la gente joven, pero una vez que están dentro y ven que sí que pueden hacer cosas por el mundo, que pequeños detalles cambian el mundo, sube su autoestima y se sienten muy motivadas para seguir. Este tipo de programas pone en valor que como ellas creen el mundo, como ellas piensan el mundo, es más valioso de lo que ellas pensaban. Entonces, claro, la motivación y la autoconfianza que ellas consiguen con este tipo de proyectos es imposible que se consiga de otra manera. Hacen suyo el proyecto y entonces el proyecto puede alcanzar niveles estratosféricos que ni siquiera somos nosotros conscientes de a dónde podría llegar un proyecto de este tipo. Recordo de pequena, polos camiños, claro que como estaban moi fondos, era todo barro, non? Porque hai moito barro aquí en Galicia, moitos sitios de barro. Criaba moito musgo, que agora tes que ir a un bosque, saía unha carballera para encontrar un musgo, e ese musgo que protege a capa do suelo de que teña a humedade necesaria, e criar unha capa de musgo así levan anos, non aparece de inverno e desaparece no verano. Eso estáse perdendo. Os eucaliptos non hai musgo debaixo, os eucaliptos son a planta mala aquí, creo. Y otro de los elementos que también jugó un papel muy importante fue la posibilidad de organizar, de que fuera el grupo quien organizara una actividad de sensibilización, por así decirlo, sobre el cambio climático para el conjunto de la parroquia o del barrio, ¿no? Actividades que normalmente acababan siendo relacionadas con alimentación, algún tipo de taller de conservas o de cocina vegetariana o cosas por el estilo, que permitían no solamente que el grupo tuviera un espacio divertido en donde juntarse y hablar, y al mismo tiempo a nosotros nos permitía hablar del cambio climático, sino que además atraía a otras personas, a otros participantes del barrio, de la parroquia, para conocer el proyecto y conocer qué era lo que se estaba desarrollando en relación con el cambio climático. Nos parecía importante desarrollar algún tipo de evento, algún tipo de actividad que proyectara el proyecto, valga la redundancia, lo proyectara al conjunto del ayuntamiento, ¿no? Es decir, que le diera una mayor visibilidad. Y aquí lo que hicimos fue pues, traernos el primer año al director de cine José Luis Cuerda, con el que pudimos hablar sobre su película, que inspira el nombre del proyecto, Amanece que no es poco, el proyecto Descarboniza que non é pouco, y hacer una revisión de esa película en clave climática, ¿no? que tiene muchos elementos a tener en cuenta. En este año, en el 2018, pudimos contar con la participación de María Xosé Silvar Sés, una cantautora gallega, con un discurso en clave de género feminista muy potente, puesto que uno de los elementos que también apareció en las sesiones, en los trabajos con los grupos, fue que el aspecto de género tenía mucha fuerza, ¿no? No obstante, muchos de estos grupos estaban constituidos casi que íntegramente por mujeres mayores. Nos parecía interesante que una mujer joven, en este caso, pudiera compartir con nosotros una reflexión y organizamos pues, una entrevista, concierto, un concierto coloquio, vaya, que denominamos Milonga Climática, puesto que una de sus canciones es la Milonga de aquí. Y eso, en el teatro principal pues juntamos ahí unos cuantos cientos de personas para hablar de cambio climático, de género y de otras muchas cosas que aparecían relacionadas.